Falleció tu esposo o tu esposa, pero como no estaban casados por el civil, cuando te presentaste ante el Seguro Social, al IMSS o al ISSSTE para solicitar informes respecto de alguna pensión, te informaron que debes de acreditar el concubinato. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos y de nuestro programa es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. Nuevamente con ustedes para platicar un poco más respecto del concubinato, el llamado juicio de acreditación del concubinato y por qué se debe de acreditar, se debe de demostrar legalmente el concubinato, si es lo que se pretende o lo que se busca es que mediante esto el IMSS o el ISSSTE pueda otorgar una pensión de viudez a la persona que se presente ostentándose como concubino o como concubina. En esta ocasión le vamos a dar respuesta a una pregunta que nos hicieron en nuestro canal de YouTube y le dimos respuesta de forma general a esta persona respecto de la pregunta que nos hizo, valga la expresión, pero en esta ocasión vamos a aprovechar para, mediante este video, dar una respuesta más amplia, porque esta pregunta que nos hicieron tal vez le pueda servir por la información que vamos a dar a alguien más. Les voy a leer la pregunta. Nos dice la persona: entonces, si su credencial de INE o de lector trae otra dirección, no hay nada que hacer. Él iba y venía y vivía con sus hermanas. Lo hemos dicho en otros videos, me gusta retomarlo para que de esta forma, si alguna persona está viendo por primera vez este video, pues entienda el concubinato y cómo se acredita desde un punto de vista legal y por qué ciertas instituciones van a requerir a las personas a las que se presenten, a las que se ostenten como concubinos, concubina o concubina, que lo demuestre legalmente. Hemos dicho, el concubinato es una unión, vamos a llamarlo de esta forma, es la unión de dos personas que han decidido vivir como un matrimonio, vivir como esposos, han decidido vivir juntos. Legalmente se dice que es una unión de hecho. Para que entiendas un poquito mejor, el matrimonio civil, casarse por lo civil, es una unión legal de dos personas. Y es una unión legal porque el matrimonio civil se celebra y lo autoriza el del registro civil, el juez u oficial del registro civil. Mientras que en el concubinato, las personas que deciden unirse de esta forma, vivir, comportarse como esposos, como matrimonio, pues lo hacen sin pedirle permiso, sin llenar ningún requisito en un primer momento, porque es lo que vamos a hablar más adelante. Lo hacen a veces sin pensar, sin medir las consecuencias, vamos a llamarlo de esta forma. Entonces el concubinato es una unión de hecho de dos personas que han decidido o que han vivido juntos por cierto tiempo como si fueran un matrimonio. Entonces, para tener una mejor idea, una mejor comparación, para que tengas una mejor apreciación de lo que es el concubinato y por qué en aquellas ocasiones cuando alguna institución te requiere o te dice que si pretendes algún derecho, pues acredita el concubinato, pero esta acreditación es de forma legal. Matrimonio civil. El matrimonio civil es aquel acto que se celebra ante el oficial juez del registro civil. Actualmente, 2024, pero ya desde hace algunos años, para poder contraer matrimonio civil
Se deben de cumplir principalmente estos requisitos: ser mayor de 18 años, solteros o libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio, y el acto de matrimonio se celebra en el registro civil ante el oficial o juez del registro civil. Ser mayor de 18 años. No se va a poder contraer matrimonio si una persona no ha alcanzado los 18 años. Ese es uno de los requisitos. Estar soltero, ¿qué implica? Pues una persona, una vez que alcanzó los 18 años, no, a lo mejor actualmente tiene 25, 30, pero en ese lapso de tiempo en ningún momento ha celebrado matrimonio civil, está soltero. Estar libre de matrimonio. Estar libre de matrimonio, ¿qué implica? Que a lo mejor una persona actualmente tiene 30 años, pero a lo mejor 5 años atrás contrajo matrimonio civil, se separó porque su matrimonio no funcionó como pareja, pero llevó su trámite de divorcio, se divorció, tiene su sentencia de divorcio. Eso es estar libre de matrimonio. Otro ejemplo es en aquellos casos cuando de un matrimonio alguno de ellos fallece, el otro, digámoslo comúnmente, queda viudo, pero también quedó libre de matrimonio. Estos dos ejemplos que te estoy mencionando es estar libre de matrimonio, para que se entienda. Sin impedimento para contraer matrimonio es otro de los requisitos. Sin impedimento para contraer matrimonio, hay supuestos en la ley, en el Código Civil respectivo, que normalmente así se le conoce, pues menciona, por ejemplo, uno ya te lo di, una persona si es menor de 18 años, por ejemplo tiene 17 años, y pretende contraer matrimonio civil, ese es un impedimento legal para poder contraer matrimonio. También un impedimento es en aquellos casos cuando existe un parentesco muy cercano. Desde un punto de vista jurídico legal, es un parentesco consanguíneo y, por ejemplo, no va a poder contraer matrimonio, no se va a autorizar un matrimonio civil entre un abuelo, por ejemplo, y la nieta. Esos son sin impedimento para contraer matrimonio. Y el matrimonio civil se celebra y lo autoriza el oficial o juez del registro civil. En el acto de matrimonio, este funcionario, este servidor público, quien es el autorizado, el facultado por la ley para autorizar los matrimonios, cuestiona a las personas que en ese momento pues van a contraer matrimonio, si es su voluntad, si es su deseo contraer matrimonio. Los cuestiona y él quiere ver que ellos afirmen que quieren estar unidos en matrimonio civil. Una vez que estas personas, los contrayentes, que así también se les conoce, expresen su voluntad de estar unidos en matrimonio civil, se va a firmar el acta de matrimonio y el matrimonio civil se registra en el registro civil. Y desde ese momento, entonces, se reconoce esa unión legal de esas dos personas. Físicamente se les va a entregar un acta de matrimonio, ese es su documento que pues menciona en términos generales que estas dos personas están unidas en matrimonio civil. Obviamente vienen sus nombres, vienen sus datos, entonces legalmente, por llamarlo de alguna forma, el gobierno, la ley, autorizó ese matrimonio y lo reconoce. Cuando las personas contraen matrimonio civil, nacen derechos y obligaciones entre ellos. Hay derechos y obligaciones. Y esos derechos y esas obligaciones se pueden hacer valer entre ellos y se pueden hacer valer ante diferentes instituciones. Antes de que se me olvide, se puede contraer matrimonio civil actualmente y al menos de una forma, digámoslo, sin tanto trámite en la Ciudad de México y en todos los estados. Se puede contraer matrimonio civil hombre, mujer, con los mismos requisitos: ser mayor de 18 años, solteros, libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Y algo muy importante antes de que se me olvide:
El matrimonio civil únicamente se termina, se disuelve mediante el divorcio. Es decir, que ese mito, ese error de pensar o creer que por el solo hecho de vivir varios años de estar separados, el divorcio se va a dar de forma automática, eso no es cierto, no es correcto. Incluso parte de lo que vamos a platicar en este video tiene que ver precisamente por esa creencia que en su momento se tuvo por algunas personas y que pues no vislumbraron las consecuencias legales que pudiera traer si la persona no se divorció. Entonces, cuando las personas contraen matrimonio civil, nacen derechos y obligaciones, y esos derechos y esas obligaciones se pueden hacer valer entre ellos, entre los esposos o esposas, y ante diferentes instituciones. Ejemplo, a lo mejor tienen una discusión los esposos, ya tienen 2 años de casados, tuvieron una discusión, se separaron, llevan una semana separados, 2 semanas. Uno de ellos se dedicó al hogar durante ese lapso de tiempo y no trabaja, no tiene un trabajo, y el otro sí, siguió trabajando. Pues le puede demandar una pensión alimenticia. Derechos y obligaciones entre ellos. Aquel que tiene un ingreso económico está obligado a ayudar a aquel que no lo tiene. ¿Y cuál es el vínculo? ¿Por qué? Porque están unidos en matrimonio civil. Esto únicamente te lo comento de forma general para que notes a qué me refiero cuando nacen derechos y obligaciones. Hay ocasiones en que alguno de ellos tiene un buen trabajo, contrae matrimonio civil, uno de ellos ya tenía un buen trabajo o consiguió un buen trabajo, y dentro de ese trabajo pues lo dan de alta en el seguro social, se presentan en el seguro, parte de los requisitos es si quiere asegurar a otras personas, parte de los beneficios es poder asegurar a otras personas como sus derechohabientes. Pero si él está unido en matrimonio civil, le basta con llevar el acta de matrimonio para que ese tipo de derechos se reconozcan. Hay ocasiones en que hay ocasiones en que el matrimonio civil, porque se reconoce, porque es una unión legal, a lo mejor alguien contrajo matrimonio civil en Yucatán, por ejemplo, y por cuestiones de trabajo tienen que trasladar su domicilio a lo mejor a Sonora. Trasladan su domicilio a Sonora y él empieza a hacer diversos trámites, le preguntan su estado civil y él va a decir que está casado. ¿Y cómo va a demostrar que está unido en matrimonio civil, que está casado? Pues con el acta de matrimonio. Entonces, esa es la relevancia del matrimonio civil. Es una unión legal, autorizada, permitida en un primer momento por el juez u oficial del registro civil, y desde el momento en que se celebra el matrimonio civil, pues desde ese momento nacen derechos y obligaciones, y desde ese momento las personas pueden demostrar y acreditar que están unidos en matrimonio civil porque van a tener un acta de matrimonio. Entonces, para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir esos requisitos, llenarlos, vamos a decirlo, pasarlos, para que el oficial o juez del registro civil autorice el matrimonio. Una vez que se celebra el matrimonio, insisto, físicamente se entrega un acta de matrimonio y el matrimonio civil se registra en el registro civil, y el matrimonio civil no se va a terminar, no se va a disolver hasta en tanto las personas se divorcien. Entonces, ¿qué es el concubinato? ¿Y por qué, si alguien pretende hacer valer, quiere que se le reconozcan derechos y obligaciones estando en un concubinato, pero quiere hacer valer que se reconozcan derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil? El concubinato, como lo dije al inicio del video, es una unión de hecho, porque las personas que decidieron comportarse como matrimonio, como esposos, no en un primer momento pues no les importó ni les pasó por la mente si cumplían o no los requisitos. Y 2,
porque no necesitaron, y lo digo así porque algunas personas mencionan que ellos no necesitan que nadie les autorice, que pueden vivir juntos como esposos, y es muy respetable. Entonces, si una pareja que decidió vivir, comportarse como esposos, pretende que se le reconozcan derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil, deben de llenar requisitos y los deben de cumplir. Y si no se cumplen, entonces no estamos en un verdadero concubinato. Y pues obviamente no van a tener los mismos derechos y obligaciones como aquellos que contrajeron matrimonio civil. Para poder estar en un verdadero concubinato y que se reconozcan, y lo voy a decir así, para que se reconozcan derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio, porque aunque parezca un poquito fuerte, no van a ser los mismos derechos, se van a batallar más cuando estás en un concubinato a diferencia de un matrimonio civil. Las que están en concubinato van a tener que hacer más cosas para poder conseguir derechos, para poder hacer valer estos derechos. Si tú quieres estar en un concubinato y que desde un punto de vista legal se forme, las personas deben de ser mayores de 18 años, solteros, libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Esos son los requisitos. Y otro más, estar viviendo juntos de forma permanente, pues se supone que están viviendo como esposos, ¿no? Entonces no pueden estar separándose a cada momento, o hay ocasiones en que las personas en ningún momento han vivido juntos. Así como en el matrimonio civil las personas deben de ser solteros, también en el concubinato. Es decir, una vez que alcanzaron los 18 años, en ningún momento han celebrado ningún matrimonio. Estar libre de matrimonio, lo dije hace un momento, tal vez una persona actualmente tiene 30 años, a los 5 años atrás se casó por el civil, contrajo matrimonio civil, su matrimonio no funcionó, llevó su trámite de divorcio, quedó plenamente divorciado, y a lo mejor desde los 26 años que quedó plenamente divorciado, quedó libre de matrimonio. O el otro ejemplo que di, una persona, bueno, dos personas contrajeron matrimonio civil, alguno de ellos falleció, y pues desde el momento que la otra persona falleció quedó libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Así como lo dije hace un momento, de que no se le va a autorizar a un menor de edad, a un o una menor de edad, celebrar matrimonio civil si tiene 17 años y el otro tiene 22, no se le va a autorizar. En el concubinato, si alguien pretende en un primer momento decir, quiero que se me reconozca mi concubinato, y le preguntan su edad y es menor de edad, tiene 17, no se cumple ese requisito. Los que están en un concubinato deben de ser mayor de 18 años y sin impedimento para contraer matrimonio. Este requisito, que es del matrimonio civil, es que, y di los ejemplos, el de si uno es menor de edad y el otro es mayor, no se autoriza el matrimonio, o por el parentesco que tienen tampoco se va a autorizar un matrimonio civil. En el concubinato es lo mismo. Si las personas tienen un parentesco consanguíneo muy cercano, por ejemplo, un abuelo y la nieta, o entre hermanos, no se cumple el requisito del concubinato y no se forma un verdadero concubinato. En el concubinato, las personas que han decidido vivir de esta forma, como si fueran esposos, como si fueran un matrimonio, deben estar viviendo juntos, y dependiendo del lugar en donde tú o donde se esté viviendo, Ciudad de México vamos a tomarlo como un estado, una entidad federativa, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco. Cada uno de estos estados tiene sus propias leyes que regulan esta forma del concubinato, los requisitos, y
cada uno de ellos menciona cierto tiempo, es diferente. En la Ciudad de México se menciona que son 2 años, el Estado de México menciona que es 1 año, Jalisco menciona que son 3 años, y me refiero a que si tú quieres que te reconozca que estás en un concubinato porque estás viviendo como esposo con una persona, pues mínimo, si estamos en la Ciudad de México, mínimo tienes que cumplir 2 años estando viviendo juntos, sin separarse. Es una convivencia permanente, continua en un mismo domicilio. Nada de que pues es que vivimos juntos, pero ella vive con su mamá y yo vivo con mi papá. O se separaron. Empezaron a vivir juntos 2 meses, se separaron, después de 2 meses volvieron a regresar. No, es una permanencia continua en un mismo domicilio, y por un mismo domicilio me refiero a que puede ser físicamente que estén habitando en un mismo domicilio, en una misma casa, o que por cuestiones de trabajo han estado cambiando su domicilio a otras partes, pero siempre viviendo juntos. Entonces, esos son los requisitos para estar en un verdadero concubinato. En un concubinato puede o no puede haber hijos, no es necesario. Pero si tienen hijos, y obviamente en común, un hijo nacido de la relación, esto ayuda a que se forme un concubinato, digamos, de forma más precisa. Incluso si, por ejemplo, están en la Ciudad de México, que el requisito de permanencia es de 2 años, si 1 año después de que empezaron a vivir juntos nació un hijo de ellos, esto ayuda entonces a que se forme el concubinato antes de esos 2 años. Entonces, si tú tienes todos estos elementos, todos estos requisitos, estás en un concubinato. Sin embargo, no vas a tener, lo vuelvo a recalcar, sin embargo, si ya cumpliste estos requisitos, ejemplo, que hoy cumples los 2 años y tienes los otros requisitos del concubinato, hoy cumpliste tus 2 años de estar en un concubinato, qué bien, pero no vas a tener ningún documento legal que diga que estás en un concubinato. Hace un momento yo te dije que desde el momento en que tú celebras matrimonio civil, desde ese momento tienes un acta, un documento oficial legal que se reconoce. En un concubinato, hoy cumpliste los requisitos, pero nadie te va a entregar a ti ningún documento oficial legal que puedas hacer valer ante todos y que diga que estás en un verdadero concubinato. ¿Por qué? Porque tú no quisiste someterte, perdón la expresión, porque tú cuando decidiste vivir con una persona lo hiciste de manera libre, a ti no te, y discúlpame la expresión nuevamente, a ti no te pasó por la mente o no te importaron los requisitos, tú simplemente dijiste o dijeron vamos a vivir de esta forma, no necesitamos que nadie nos autorice el que nosotros empezamos a vivir juntos. No necesitamos la autorización de nadie, a nosotros nos une un sentimiento de afecto y es muy respetable. Sin embargo, ya cuando lo trasladamos a un punto de vista legal en donde hay necesidad de hacer valer derechos y obligaciones, tú ya cumpliste los requisitos del concubinato, pero no tienes ningún documento oficial y pues no se te reconoce en un primer momento que tú seas el concubino o la concubina. Hay personas que se informan, y también te paso la información en este momento. Se puede conseguir un acta de concubinato, pero entiende la diferencia. No es lo mismo un acta de concubinato y no es lo mismo un acta de matrimonio. Para conseguir un acta de concubinato relativamente es más fácil, y digo relativamente porque también las personas, de preferencia en vida, deben de acudir al registro civil ambos, mencionar que quieren un acta de concubinato, les van a pedir requisitos y relativamente se las pueden dar sin tanto trámite. Incluso en el registro civil, porque ha habido casos, ya nos han platicado, acuden las personas, quieren un acta de concubinato, los del registro civil notan que ellos pues reúnen los requisitos del matrimonio civil
y les preguntan que por qué no mejor contraen matrimonio civil y no quieren. Por los motivos que ustedes quieran, por los motivos que ustedes se imaginan, no quieren contraer matrimonio civil. Ellos insisten, se aferran a que únicamente quieren un acta de concubinato. Y pueden conseguir un acta de concubinato, pero ese acta de concubinato no tiene el mismo valor que un acta de matrimonio. Entonces, el matrimonio civil y el concubinato, pero ya formado legalmente, sí tienen algunas pequeñas diferencias, y estas diferencias se empiezan a notar cuando existen cuestiones legales en donde te empiezan a decir: tu acta de matrimonio, pues no la tengo. Entonces, ¿cómo me vas a acreditar que si tú llegas y te presentas conmigo y dices que tú eres el esposo o la esposa, ¿por qué no tienes acta de matrimonio? Es que estoy en un concubinato. Bueno, dame un documento, entrégame un documento oficial que diga que tú estás en un concubinato. Y así, algunos otros ejemplos. Entonces, para acreditar un concubinato es estar solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, estar habitando cierto tiempo juntos en un mismo domicilio. ¿Cómo se acredita? Y con esto vamos a darle respuesta a la pregunta que nos hicieron, la que les leí, de que si entonces la credencial de lector de esta persona no tiene el mismo domicilio, ¿cómo se acredita que estuvieron en un mismo domicilio? Se supone que las personas que están viviendo como esposos, estamos hablando del concubinato, se supone que si están viviendo como esposos, pues tienen el mismo domicilio, y si alguien dice es que no tenemos el mismo domicilio, su credencial y la mía son distintas, pues ahí pues empieza un poco de duda. Recuerden esto: acreditar el concubinato es hacerlo de una forma seria, de una forma legal, porque muchas veces lo que legalmente se solicita que se acredite el concubinato porque va a generar derechos y obligaciones, y si empiezan a notarse detalles, pues puede darse la interpretación de que no se está en un concubinato y lo único que están haciendo las personas es simular, de hacer declaraciones falsas con el único fin de obtener en un primer momento que se les reconozca un concubinato, y si hablamos de alguna pensión, pues recibir una pensión, manifestando cosas que no son ciertas, y eso no es correcto. Entonces, si alguien quiere acreditar el concubinato de una forma correcta, de una forma legal, este tipo de trámite se realiza ante un juez, normalmente se le conoce como juez familiar. Es por escrito, se redacta físicamente un escrito, me gusta llamarle demanda, me gusta llamarle juicio de acreditación de concubinato, porque es un trámite que se va a hacer ante un juez. Porque las personas, y me gusta llamarle juicio porque si únicamente les digo que es un trámite, pues pensarán que relativamente es ir, llenar alguna solicitud y pues eso es un trámite. Pero para mí es un juicio, porque no es solamente de que te presentes, lleva sus formalidades. Hay que ofrecer pruebas, hay que llevar testigos y se van a celebrar audiencias. Entonces, es por escrito. En un escrito, la persona que pretende acreditar el concubinato va a exponer en términos generales, porque esto lleva sus requisitos, le va a pedir al juez que reconozca que en vida ella formó un concubinato con la persona que falleció. Le va a decir que vivieron cierto tiempo juntos, que llenaron los requisitos del concubinato, que estuvieron solteros. ¿Cómo acredita una persona que estuvo soltero? Porque se deben de exhibir constancias de soltería, así se les conoce también, o constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Estas constancias se solicitan en el registro civil, y cuando uno solicita una constancia de inexistencia de registro de matrimonio, esa constancia debe de arrojar el dato de que no se tiene registrado ningún matrimonio. Con eso uno demuestra que está soltero
o en su caso libre de matrimonio. ¿Por qué digo en su caso libre de matrimonio? Porque si alguna persona había contraído matrimonio civil pero se divorció, llevó su trámite de divorcio de la forma correcta, este dato aparece en esas constancias. Entonces, con estas constancias de inexistencia de registro de matrimonio, una persona demuestra que está soltero o que está libre de matrimonio. Sin impedimento para contraer matrimonio, ¿cómo se demuestra esto? Pues en el escrito se le va, por poner una palabra coloquial, se le va a decir al juez: lo juro bajo protesta de decir verdad que no tuvimos ningún impedimento para contraer matrimonio, es decir, no éramos parientes, no teníamos ningún impedimento. ¿Y cómo se va a demostrar que estuvieron habitando en un mismo domicilio? Se supone que si se comportaron como esposos, deben de tener el mismo domicilio y sus credenciales de elector deben de tener el mismo domicilio. Además, por ejemplo, el recibo del agua, de la luz, los estados de cuenta, pues con esto todavía se aumenta más con estas pruebas: credenciales de elector, estados de cuenta, recibos de agua, de que se habitó un mismo domicilio. Y si tuvieron hijos, también con las actas de nacimiento de los hijos. Y testigos. Los testigos mínimos son 2. O sea, si alguien me dice: es que solamente tengo un testigo, lo preferente, lo recomendable es que vayan 2 testigos acordes. Y me refiero a que yo a lo mejor tengo 40 años y si yo quiero acreditar que estuve viviendo con una persona de 20 años, no voy a llevar a un testigo de 22 años, de 25 años, porque él no tiene conocimiento de que yo estuve viviendo con una persona hace años atrás. No, si yo tengo 40 años, por ejemplo, mis testigos a lo mejor tienen 50, 55, 60 años, porque ellos van a decir: sí, yo los conocí a tal edad, empezaron a vivir juntos, viven en tal domicilio, incluso conozco a sus hijos, incluso he ido a fui a sus fiestas, a su casa, etcétera, etcétera. Estos testigos son muy importantes porque prácticamente ellos le van a ir a exponer al juez el por qué tú eres la concubina, por qué tú te debes, por qué te comportaste como esposo o como esposa, a fortalecer lo que tú estás diciendo del por qué estás en un concubinato. Entonces, estos testigos son muy importantes. ¿Ya notaste la formalidad de acreditar un concubinato desde un punto de vista legal? Lo importante es que tú debes de decir en este juicio cosas reales, cosas verdaderas, porque en este tipo de juicios el juez le da intervención a 2 figuras. Uno, que es el representante del seguro, en aquellos casos cuando el objetivo de acreditar el concubinato es porque te lo solicitó el Seguro Social, le va a dar intervención a un representante del seguro y él sí tiene interés de que tú tramites el juicio de la forma correcta, sin mentiras. Y también le da intervención a otro personaje que se llama Ministerio Público. Estas 2 personas quieren ver que tú lleves el juicio de la forma correcta. El Ministerio Público, si nota que tú estás haciendo manifestaciones falsas, si se están narrando hechos falsos, con el Ministerio Público hay que tener un poquito de cuidado, y también con el juez, obviamente, porque si desde su punto de vista estás haciendo manifestaciones falsas ante un juez, pueden solicitar que se le dé intervención a otra figura más para que se pueda hacer una denuncia por estar haciendo manifestaciones falsas ante un juez, ante un juzgado. Entonces es muy importante llevar este tipo de juicios de la forma correcta, de la forma legal, que se narren hechos verdaderos. Y por ejemplo, si en este caso fuera que la persona tenía su credencial de elector no coincide con su domicilio, vamos a
poner dos supuestos. De que por cuestiones de trabajo efectivamente tuvo que cambiarse. A lo mejor ellos estaban viviendo en el Estado de México, únicamente lo estoy poniendo como ejemplo, pero que su fuente de trabajo estuviera en la Ciudad de México, que a lo mejor él estuvo viviendo en Nesa, en Tlalnepantla, y que su centro de trabajo quedara en la Ciudad de México por una zona pues ya bastante alejada, y que a lo mejor todos los días para llegar a su trabajo eran 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, y que a lo mejor por una plática entre ellos, pues sí se platicó y dijo, voy a rentar en tal lado, mejor voy a estar viviendo ahí porque me conviene. Que por ese tipo de situaciones, quiero que sea entendible, no lo estoy subsanando, pero simplemente es por qué tenías el otro domicilio. Pero si me dicen, y se puede subsanar de esta forma hasta cierto punto, se va a llevar el juicio, se le va a exponer el juez, no teníamos el mismo domicilio por estas cuestiones, pero mire, no cambió su credencial de elector, tiene otra credencial en donde dice que él estaba viviendo aquí conmigo, tenemos hijos, 20 años viviendo juntos, como que para subsanar esa situación. Pero si es porque nunca vivieron juntos, que a lo mejor esta persona, y lo digo con respeto, únicamente la visitaba 2 veces, 3 veces por semana, pero no vivían juntos, entonces no se está formando un concubinato y no se pueden hacer valer derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio. Entonces, con eso espero que con toda esta plática dar una respuesta más amplia del por qué, si falta alguno de los requisitos para demostrar el concubinato, pues la probabilidad de no ganar el juicio es muy grande. Sin embargo, si falta alguno de los requisitos, pero ese requisito se puede subsanar por algo razonable, por algo lógico, el juicio se puede tramitar y en el juicio se le expone al juez el porqué de esa situación, pero sin decir cosas falsas, sin mentiras, porque el juicio está siendo observado por el Ministerio Público, por el representante del seguro y obviamente por el juez. El juicio de acreditación de concubinato, entonces, como lo comenté, se tramita ante el llamado juez familiar, es por escrito, se recomienda que sea a través de un abogado, porque como lo dije hace un momento, para mí es un juicio, no solamente es un trámite, es un juicio. Por escrito se ofrecen pruebas, testigos, va a haber audiencias y el objetivo es ganar para que con esta sentencia a tu favor entonces lo presentes en el Seguro Social y pues acredites legalmente que tú eres el concubino o la concubina, pero ya notaste todo lo que tienes que hacer para obtener ese documento legal, porque en un primer momento no se contrajo matrimonio civil. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos coordinar una asesoría contigo. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.